Bienvenidos viajeros del tiempo a otro capítulo del historiador perezoso. El día de hoy vamos a detenernos en una pregunta incómoda, áspera, pero profundamente reveladora. ¿Qué comía la gente pobre en la Edad Media cuando no había comida? No hablaremos de banquetes, ni de mesas nobles cubiertas de carnes y vino. Hoy bajamos al nivel del suelo frío, de la piedra húmeda, del fuego débil que apenas ilumina una cabaña ennegrecida por el humo. Porque en la Edad Media, el hambre no era una excepción, era una presencia constante, una sombra que acompañaba cada invierno, cada mala cosecha, cada guerra y cada impuesto. Cuando el pan faltaba, cuando el grano se agotaba y los animales ya no estaban, la gente común no simplemente pasaba hambre, improvisaba, resistía, transformaba lo incomible en sustento. Y lo hacía con conocimientos transmitidos en silencio, escritos más en la memoria que en los libros. Hoy recorreremos ese mundo invisible, que se comía cuando ya no quedaba nada, cómo se engañaba el estómago, qué límites se cruzaban y qué decisiones marcaban la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. El fuego ya está encendido, la olla está casi vacía, y el hambre no espera. Para entender qué comía la gente pobre en la Edad Media cuando no había comida, primero hay que aceptar una verdad incómoda: el hambre no era un evento extraordinario, sino un estado recurrente. No llegaba siempre como una catástrofe visible, a menudo se instalaba de forma gradual, como el frío que entra por las rendijas de una casa de barro y madera. La mayoría de la población medieval vivía al borde de la subsistencia incluso en los mejores años. El pan, oscuro, denso, hecho con cereales de baja calidad, era la base de casi toda alimentación. Cuando el pan faltaba, no se reemplazaba fácilmente. No había reservas ocultas ni mercados accesibles para todos. Para el campesino, el jornalero o el mendigo, la ausencia de pan significaba el inicio de una fase peligrosa de la vida cotidiana. Las malas cosechas eran frecuentes. Bastaba una primavera demasiado húmeda, un verano corto o una helada tardía para reducir drásticamente el grano disponible. A eso se sumaban impuestos, diezmos eclesiásticos y rentas feudales que se cobraban incluso en tiempos de escasez. El resultado era simple: los pobres se quedaban sin nada antes que nadie. En esos momentos, el hambre dejaba de ser una sensación física puntual y se convertía en una forma de organizar la vida. Las comidas se reducían. El número de ingestas bajaba a una al día, luego a una cada 2 días. El cuerpo aprendía a funcionar con menos, mientras la mente empezaba a buscar alternativas. Las casas pobres olían a humo, a humedad y a vacío. La olla colgada sobre el fuego ya no hervía con guisos espesorados, sino con líquidos claros, casi transparentes. El sonido del cucharón golpeando el fondo de metal o barro era seco, revelador, no quedaba mucho. Y sin embargo, la gente no se detenía ahí. El hambre obligaba a mirar el entorno de otra manera. El campo, el bosque, los márgenes del camino, los muros de piedra cubiertos de musgo dejaban de ser paisaje y se convertían en posibles fuentes de sustento. Comer ya no era alimentarse, era resistir un día más. En la siguiente etapa de esta historia, veremos cómo, cuando el pan desaparecía, la gente pobre de la Edad Media aprendía a llenar el estómago con lo que nunca había sido pensado como comida, y cómo esa frontera entre alimento y desecho comenzaba a desdibujarse lentamente. En la Edad Media, el pan no era un acompañamiento, era la comida. Para la gente pobre, perder el pan equivalía a perder el centro mismo de la dieta, el ancla que sostenía todas las demás comidas. Por eso, cuando el grano se agotaba o ya no alcanzaba para hornear, no se hablaba simplemente de escasez, sino de una ruptura del orden cotidiano. El pan medieval de los pobres ya era, en condiciones normales, un alimento límite. Oscuro, pesado, hecho con centeno, cebada o mezclas de cereales de baja calidad, muchas veces molidos de forma imperfecta. Contenía cáscaras, arena microscópica, restos de piedra del molino. Aún así, ese pan duro era energía, calor, continuidad. Se mojaba en agua, en caldo, en cerveza aguada. Se comía viejo, casi pétreo. Se guardaba con celo. Cuando ese pan dejaba de estar disponible, la vida entraba en otra fase. La gente no dejaba de comer pan de golpe, lo estiraba hasta volverse irreconocible. Se horneaban hogazas cada vez más pequeñas. Se mezclaba la harina con cualquier sustancia que pudiera aumentar el volumen: salvado, legumbres molidas, raíces secas trituradas. El resultado era un pan frágil, amargo, que apenas cumplía su función de llenar. Las migas se volvían valiosas. Nada se desperdiciaba. El fondo de la bolsa de harina se raspaba como si fuera polvo sagrado. El horno, cuando se encendía, debía aprovecharse al máximo, porque gastar leña para un pan mínimo era un lujo peligroso. Cada horneada era una decisión calculada, casi moral. Cuando ya no quedaba harina suficiente, el pan dejaba de ser pan. Aparecían las llamadas masas de hambre, preparaciones toscas hechas con cualquier cosa que pudiera ligarse con agua y calor. No siempre eran nutritivas, a veces ni siquiera eran seguras. Pero el objetivo no era alimentarse bien, era engañar al estómago. En este punto, el sabor dejaba de importar. La textura tampoco. Lo único relevante era la sensación de peso en el cuerpo, esa ilusión breve de haber comido algo. El pan, incluso deformado, seguía siendo el modelo a imitar,
porque el cuerpo estaba acostumbrado a él. Comer algo con forma de pan ayudaba a mantener una rutina, una normalidad mínima en medio del derrumbe. Las cocinas pobres se llenaban de silencios largos. El fuego seguía ardiendo, pero ya no como centro de abundancia, sino como último recurso. Las manos trabajaban despacio, conscientes de que cada error, una masa mal hecha, una mezcla fallida, podía costar días de supervivencia. Pero eso no fue suficiente. Cuando incluso estas imitaciones del pan empezaban a fallar, cuando ya no había con qué moler ni qué mezclar, la gente pobre de la Edad Media cruzaba un umbral decisivo. Dejaba de depender de los alimentos tradicionales y comenzaba a mirar directamente a su alrededor, buscando sustento en lugares que antes no se consideraban comestibles. Y así, con el pan ya ausente, el hambre empujaba a la población más vulnerable hacia una dieta improvisada, incierta, escrita más por la necesidad que por la costumbre. En la siguiente parte, entraremos en ese territorio donde el campo, el bosque y los márgenes del mundo medieval se transformaban en despensa, aunque el precio fuera alto. Cuando el pan dejó de ser una opción y las imitaciones ya no alcanzaban, la gente pobre de la Edad Media se vio empujada a un cambio profundo y peligroso: convertir el entorno en alimento. El campo, que durante los años normales era lugar de trabajo y tránsito, se transformó en una despensa improvisada, incierta, regida por el conocimiento transmitido y por el riesgo constante de equivocarse. El hambre afinaba la mirada. Donde antes había hierba, ahora había posibilidad. Donde había maleza, podía haber sustento. Las orillas de los caminos, los márgenes de los campos cultivados, los claros del bosque y los muros de piedra cubiertos de verde se observaban con atención casi científica. Cada hoja, cada raíz, cada tallo era evaluado no por su belleza ni por su uso tradicional, sino por una sola pregunta: ¿se puede comer sin morir? Muchas plantas silvestres formaban parte del saber popular. Ortigas, diente de león, acederas, malvas, cardos jóvenes. No eran desconocidas, pero tampoco constituían la base normal de la dieta. En tiempos de hambre, servían durante largo tiempo para quitarles amargor, se machacaban, se mezclaban con agua y sal, si la había, y se convertían en sopas verdosas, de olor fuerte y sabor áspero. No alimentaban demasiado, pero daban volumen, calor y una ilusión de comida. El problema era la estacionalidad. En invierno o comienzos de primavera, incluso estas plantas escaseaban. El suelo estaba duro, la vegetación retraída. Muchas veces solo quedaban raíces secas, hojas viejas o brotes débiles. El valor nutritivo era bajo, pero el cuerpo ya no podía ser exigente. Comer algo, cualquier cosa, era preferible a no comer nada. El conocimiento era vital. Confundir una planta podía ser fatal. No existían manuales escritos al alcance del pobre, el saber se transmitía por observación y experiencia. Los niños aprendían mirando a los adultos recolectar, oían advertencias repetidas una y otra vez: qué hoja no tocar, qué raíz evitar, qué color delata peligro. Aún así, los errores ocurrían. El hambre empujaba a probar lo dudoso. Las plantas tóxicas no eran raras. Algunas causaban vómitos, diarreas severas, debilidad extrema. En un cuerpo ya desnutrido, una intoxicación leve podía convertirse en sentencia. El campesino lo sabía, pero también sabía que no comer era otra forma de morir. La elección nunca era segura. El bosque ofrecía algo más que hierbas: bellotas, hayucos, frutos secos silvestres. Pero estos requerían procesamiento. Las bellotas, por ejemplo, eran amargas y potencialmente dañinas si se comían crudas. Había que hervirlas varias veces, cambiar el agua, molerlas luego. Un proceso largo, que consumía tiempo y leña, dos recursos escasos. Aún así, en tiempos extremos, se hacía. También se buscaban restos. Campos ya cosechados se recorrían con la esperanza de encontrar granos olvidados, espigas caídas, semillas dispersas. Esta práctica, conocida y tolerada en algunos lugares, era agotadora y humillante, pero podía significar una comida más. El suelo se inspeccionaba casi de rodillas, con los dedos entumecidos, bajo un viento que no ofrecía compasión. El campo, entonces, dejaba de ser solo escenario de trabajo agrícola y se convertía en territorio de supervivencia directa. No ofrecía seguridad, solo posibilidades. Cada jornada de recolección era una apuesta contra el cuerpo, el clima y el conocimiento disponible. Así comenzaba una dieta nacida de la urgencia, compuesta de lo que el entorno concedía sin prometer nada. Y mientras el fuego hervía esas mezclas verdes y amargas dentro de la olla, la gente pobre de la Edad Media aprendía una lección dura: cuando la comida desaparece, la naturaleza no se vuelve generosa, solo se vuelve negociable. Cuando el campo dejaba de ofrecer respuestas claras y las hierbas silvestres ya no alcanzaban, el hambre obligaba a mirar más cerca, más abajo, más atrás. No hacia lo que crecía, sino hacia lo que quedaba. En la Edad Media, para la gente pobre, una parte fundamental de la supervivencia consistía en aprovechar restos, fragmentos, desechos que en tiempos normales no habrían sido considerados alimento. Las cocinas humildes se transformaban en espacios de reutilización extrema. Nada que hubiera tenido contacto con comida se descartaba sin antes haber sido evaluado. Huesos viejos, peladuras, cortezas duras, todo se acumulaba en recipientes oscuros, esperando el momento de volver al fuego.
El hervor prolongado era una técnica esencial, permitía extraer sabor, algo de grasa, una sensación mínima de sustancia. El caldo resultante era turbio, pálido, pero caliente. Y en invierno, el calor ya era una forma de alimento. Los huesos, especialmente, ocupaban un lugar central. Incluso después de haber sido hervidos una primera vez, se volvían a poner en la olla días después. Una y otra vez. Cada hervor extraía menos, pero algo siempre quedaba. El líquido resultante apenas tenía cuerpo, pero mantenía viva la ilusión de estar comiendo. El acto de sorberlo, de sentir algo caliente bajar por la garganta, calmaba momentáneamente al cuerpo y a la mente. Las cortezas de pan endurecido, casi incomestibles, se rayaban o se machacaban hasta volverse polvo grueso. Ese polvo se mezclaba con agua o con caldos pobres, creando papillas espesas, de textura irregular. Comerlas requería paciencia. El sabor era amargo, a veces rancio, pero el estómago no distinguía entre placer y necesidad. En las ciudades, donde la pobreza era más concentrada, la búsqueda de restos se extendía al espacio público. Mercados, carnicerías, panaderías dejaban residuos, hojas exteriores de verduras, trozos descartados, sobras de molienda. Mendigos y trabajadores sin recursos se acercaban al final del día, cuando los puestos cerraban, con la esperanza de obtener algo. No siempre era bien visto, pero era común. La frontera entre limosna y supervivencia era difusa. Los desperdicios animales también entraban en juego. Tripas, pieles, tendones que no se consumían habitualmente se limpiaban, se hervían, se secaban. No eran nutritivos en exceso, pero aportaban textura y, a veces, grasa. El olor durante la cocción era fuerte, penetrante, mezclado con humo y humedad. Las casas pobres tenían un aroma reconocible, hecho de fuego bajo, comida reciclada y espera. En algunos casos, incluso los residuos vegetales no comestibles se transformaban. Cáscaras de legumbres, tallos fibrosos, hojas viejas se cocían hasta deshacerse parcialmente. El resultado no siempre alimentaba, pero ocupaba espacio en el estómago, reduciendo por unas horas la sensación de vacío que dominaba el cuerpo. Este tipo de alimentación no se sostenía sin consecuencias. Problemas digestivos, debilidad, infecciones eran comunes. El cuerpo sufría, pero seguía adelante porque no había alternativa. Comer restos no era una costumbre cultural, sino una respuesta directa a la ausencia total de opciones. Y así, la dieta de la gente pobre medieval se iba alejando cada vez más de lo que hoy llamaríamos comida. No por ignorancia, sino por necesidad. Cuando el pan había desaparecido, el campo se había agotado y las hierbas ya no bastaban, quedaba esto: aprovechar lo que nadie más quería, convertir el final en comienzo, y sostener la vida un día más alrededor de una olla que nunca se llenaba del todo, pero que tampoco se apagaba. Cuando los restos ya no alcanzaban y la olla comenzaba a repetirse con un vacío cada vez más evidente, el hambre empujaba a cruzar una frontera todavía más delicada, la de lo prohibido. No prohibido por leyes escritas necesariamente, sino por costumbre, por religión, por repulsión cultural. En la Edad Media, la gente pobre aprendía que, cuando no había comida, las reglas se volvían flexibles, y la supervivencia empezaba a reescribir los límites de lo aceptable. Los animales considerados impuros o indignos de consumo entraban en escena. Ratas, ratones, erizos, aves pequeñas atrapadas con trampas improvisadas, incluso perros en contextos extremos. No era algo cotidiano ni generalizado, pero tampoco excepcional en épocas de hambruna severa. Estos animales no se cazaban por preferencia, sino porque estaban disponibles. Vivían cerca del ser humano, compartían sus espacios, sus residuos, sus sombras. Prepararlos requería cuidado. El miedo a la enfermedad estaba presente, aunque no se comprendiera del todo. Se los despellejaba con herramientas gastadas, se hervían durante largo tiempo, se cocinaban hasta que la carne perdiera textura y olor fuerte. El fuego cumplía una doble función: ablandar y purificar. Comerlos no era un acto de placer, sino una decisión desesperada tomada en silencio. Las restricciones religiosas también se diluían. Días de ayuno, normas sobre qué carnes podían comerse, divisiones entre lo permitido y lo vetado se volvían secundarias frente al vacío del estómago. Muchos sabían que transgredían mandatos sagrados, pero también sabían que un cuerpo muerto no reza. La fe seguía presente, pero el hambre imponía su propia jerarquía. En zonas costeras o cercanas a ríos, se consumían animales en descomposición parcial, peces muertos arrastrados por la corriente, moluscos recolectados en condiciones dudosas. El riesgo era alto. Las intoxicaciones no eran raras, pero el hambre reducía el margen de espera. El olor desagradable ya no era señal de alerta suficiente, se convertía en una molestia tolerable. También aparecían alimentos simbólicamente rechazados. Granos mohosos, harinas infestadas, panes verdes de hongos se raspaban, se hervían, se mezclaban con otros ingredientes para disimular su estado. Se sabía que podían enfermar, pero la alternativa era peor. Comer algo malo ofrecía una posibilidad, no comer nada ofrecía certeza. Este cruce de límites tenía un peso psicológico profundo. No solo se trataba de alimentar el cuerpo, sino de romper con una identidad cultural. Comer aquello que siempre se había evitado marcaba un antes y un después.
El hambre no solo vaciaba el estómago, erosionaba normas, tabúes, certezas. En muchas crónicas medievales, escritas desde miradas ajenas a la pobreza, estos actos eran descritos con horror o desprecio. Pero esas palabras rara vez captaban la realidad cotidiana de quien debía decidir entre repugnancia y supervivencia. Para la gente pobre, no era una caída moral, era un ajuste brutal a un mundo que había dejado de ofrecer opciones. Así, la dieta medieval en tiempos de escasez se transformaba en algo irreconocible. Ya no respondía a tradición ni a gusto, sino a disponibilidad inmediata. Comer lo prohibido no era una elección libre, sino el resultado lógico de un proceso donde cada capa de seguridad había sido retirada una a una. Y en ese punto, cuando incluso los límites culturales se habían desdibujado, el hambre mostraba su rostro más crudo, no como una ausencia pasiva, sino como una fuerza activa que reordenaba la vida, la moral y el cuerpo alrededor de una sola prioridad: seguir respirando, aunque el precio fuera alto. Cuando el hambre se volvía constante y el cuerpo comenzaba a reconocerla como un estado habitual, ocurría algo profundo y perturbador. La gente pobre medieval aprendía a comer sin alimentarse, no para nutrirse, no para fortalecerse, sino para sostener la ilusión mínima de continuidad. Comer dejaba de ser un acto biológico completo y se transformaba en un ritual de resistencia psicológica. Las ollas seguían colgando sobre el fuego, aunque dentro apenas hubiera nada. Agua caliente, espesa de humo, con restos vegetales flotando como sombras. No era una sopa en el sentido real de la palabra, sino una preparación diseñada para ocupar espacio, para engañar al cuerpo por unas horas. El estómago sentía volumen, la mente interpretaba ese volumen como comida. Y durante un breve lapso, el hambre retrocedía lo suficiente como para permitir seguir de pie. Estas preparaciones eran conocidas, repetidas, transmitidas sin escribirse. Sopas falsas, caldos sin sustancia, mezclas de agua caliente con hierbas amargas, restos triturados o harinas diluidas hasta perder identidad. Servían largo tiempo no para mejorar el sabor, sino para dar la sensación de proceso, de algo elaborado. El sonido del hervor, el vapor elevándose, el fuego crepitando, todo contribuía a la ficción de estar cocinando. El pan, cuando ya no existía, seguía presente como idea. Se intentaba imitar su función: llenar, calentar, dar peso. Incluso cuando no había nada que masticar, se buscaban texturas espesas, papillas, masas informes. Comer líquido puro era desesperación. Comer algo sólido, aunque fuera engañoso, ofrecía una mínima sensación de control. La masticación misma cumplía un rol. Aunque no aportara nutrientes reales, masticar algo fibroso, raíces duras, cortezas hervidas, restos vegetales, activaba mecanismos del cuerpo que calmaban momentáneamente la ansiedad. El hambre no solo dolía en el estómago, dolía en la cabeza. Y estos gestos simples ayudaban a silenciar ese ruido interno, aunque fuera por poco tiempo. Los niños aprendían rápido este juego cruel. Pedían comida y recibían calor. Aprendían a aceptar tazones casi vacíos como norma. Sus cuerpos crecían mal, pero su percepción del mundo se adaptaba. Para ellos, el hambre no era un episodio, era el fondo constante sobre el cual se construía la infancia. El cuerpo adulto también cambiaba. El metabolismo se ralentizaba. Los movimientos se volvían más económicos. La gente hablaba menos, reía menos, se desplazaba solo cuando era necesario. El hambre enseñaba a no gastar energía inútilmente. Incluso las emociones se dosificaban. En un mundo sin excedentes, sentir demasiado podía ser un lujo peligroso. Y sin embargo, esta estrategia tenía un límite. Engañar al estómago no significaba nutrir el cuerpo. Día tras día, semana tras semana, la falta real de proteínas, grasas y micronutrientes comenzaba a cobrar su precio. Debilidad, mareos, infecciones, heridas que no cerraban. El engaño funcionaba para ganar tiempo, no para vencer al hambre. En este punto, la alimentación medieval pobre dejaba de ser solo una cuestión de ingredientes y se convertía en una lucha entre cuerpo y mente. La mente hacía lo posible por sostener la rutina, el cuerpo reclamaba lo que no llegaba. El fuego seguía encendido, la olla seguía hirviendo, pero la sustancia real se desvanecía. Y cuando incluso estas estrategias psicológicas comenzaban a fallar, cuando el hambre ya no podía ser engañada ni por volumen ni por calor, la gente pobre medieval se veía obligada a tomar decisiones aún más extremas. Decisiones que no solo afectaban al cuerpo, sino al tejido social mismo. A medida que el hambre se prolongaba y las estrategias para engañarla comenzaban a fallar, algo más profundo se resquebrajaba: el orden social cotidiano. No el orden impuesto por leyes escritas o señores lejanos, sino ese entramado frágil de normas no dichas que regulaban la convivencia diaria. El hambre no solo vaciaba la olla, deshilachaba los acuerdos invisibles que permitían a una comunidad sostenerse. En tiempos normales, la pobreza tenía límites aceptados. Se sabía quién pedía, quién daba, quién debía algo y quién ya no podía ofrecer más. Pero cuando la escasez se volvía generalizada, esos límites se borraban. La mendicidad aumentaba. No como práctica ocasional, sino como condición permanente. Personas que antes intercambiaban trabajo por comida ahora extendían la mano sin ofrecer nada a cambio. No por elección, sino porque ya no tenían fuerza para trabajar.
Las puertas se cerraban más rápido. No por crueldad, sino por miedo. Compartir podía significar condenarse. Cada familia debía decidir hasta dónde ayudar sin arriesgar su propia supervivencia. Estas decisiones no se tomaban en voz alta, se filtraban en gestos pequeños, una ración que no se ofrece, una mirada que evita el contacto, un silencio prolongado frente a un pedido conocido. El hambre obligaba a priorizar, y priorizar siempre deja a alguien afuera. En ese contexto, el robo comenzaba a cambiar de significado. Pequeños hurtos, un puñado de grano, una raíz guardada, un animal menor dejaban de verse como delitos claros y pasaban a ser interpretados como actos de necesidad. No todos los robos eran tolerados, pero muchos eran comprendidos. La línea entre crimen y supervivencia se volvía borrosa, y la comunidad lo sabía. Los campos cercanos a la cosecha eran vigilados con más atención, pero también recorridos con más desesperación. La práctica de recoger restos, ya humillante en tiempos mejores, se volvía masiva. Granos caídos, vegetales olvidados, cualquier fragmento era disputado. A veces surgían enfrentamientos silenciosos, miradas tensas, empujones contenidos. El hambre volvía competencia lo que antes era cooperación. Dentro de los hogares, las tensiones crecían. Decidir quién comía primero, quién recibía más, quién menos, no era una cuestión abstracta. Se hacía sin palabras, pero con consecuencias emocionales profundas. Los adultos reducían su porción para proteger a los niños. Pero ese sacrificio acumulado debilitaba su capacidad de sostener a la familia a largo plazo. El hambre exigía elegir constantemente entre presente y futuro. En algunos lugares, la autoridad local intervenía de manera limitada. Distribuciones mínimas, control de precios, apertura ocasional de reservas. Pero estos gestos rara vez alcanzaban. Las estructuras de poder medieval estaban diseñadas para funcionar en la normalidad, no en la escasez prolongada. Cuando el hambre se extendía, la respuesta institucional era lenta y parcial, y el peso recaía de nuevo en los más pobres. El miedo también cambiaba el comportamiento colectivo. El rumor se propagaba rápido, donde había comida, quién había escondido grano, qué familia aún tenía animales. Estos rumores podían salvar o condenar. Atraían pedidos, robos, presiones. La privacidad se erosionaba. El hambre hacía visible lo que antes podía ocultarse. Y sin embargo, incluso en este escenario de ruptura, no todo se convertía en violencia abierta. Persistían gestos mínimos de humanidad, una ración compartida en secreto, un niño alimentado a escondidas, un acuerdo tácito para no cruzar cierto límite. Estas acciones no resolvían la crisis, pero mantenían viva la idea de comunidad, aunque fuera de forma precaria. Así, el hambre actuaba como un revelador implacable. Sacaba a la superficie tensiones latentes, desigualdades invisibles, miedos profundos. Transformaba relaciones, reescribía normas, forzaba decisiones que nadie quería tomar. Comer ya no era solo nutrirse, era participar en una red de elecciones morales bajo presión extrema. Y cuando incluso ese orden alterado comenzaba a colapsar, cuando ni la mendicidad ni el robo ni la ayuda mutua alcanzaban, la gente pobre medieval se veía empujada hacia una última frontera, abandonar el lugar donde vivía en busca de comida en otra parte, aun sin saber si ese otra parte realmente existía. Los caminos medievales no estaban hechos para el tránsito desesperado. Eran sendas de tierra endurecida o barro, flanqueadas por piedras, matorrales y bosques densos. Viajar sin provisiones suficientes era exponerse al frío, a la enfermedad y a la violencia. Aún así, familias enteras emprendían la marcha con lo puesto, ropa gastada, un atado de tela con restos de comida, utensilios mínimos. El fuego quedaba atrás, delante, solo la promesa vaga de encontrar algo. El hambre empujaba hacia ciudades, monasterios, mercados lejanos. Allí, se decía, podía haber limosna, trabajo ocasional, sobras. Pero el camino no garantizaba nada. Cada jornada de marcha consumía más energía de la que aportaba. Caminar con el estómago vacío volvía el cuerpo torpe, la mente lenta. Las noches a la intemperie, bajo viento y sombras, debilitaban aún más. El viaje era una apuesta que muchos perdían antes de llegar. En el trayecto, el entorno se volvía una amenaza constante. Robos entre hambrientos, enfrentamientos por un pedazo de pan, persecuciones por parte de autoridades locales que veían en los desplazados un problema. La hospitalidad existía, pero era irregular. Algunas casas ofrecían agua o un rincón, otras cerraban puertas con rapidez. El hambre masiva convertía al viajero en sospechoso. Los monasterios representaban un destino frecuente. No siempre por devoción, sino por supervivencia. Algunos ofrecían sopa, pan, refugio temporal. Pero sus recursos también eran finitos. Cuando demasiados llegaban, las puertas se cerraban o las raciones se reducían. El viaje no resolvía la escasez, la redistribuía, trasladando el problema de un lugar a otro. Para muchos, el camino terminaba en asentamientos improvisados, bordes de ciudades, campamentos precarios, barrios marginales. Allí, la comida se obtenía mendigando, recogiendo desechos, aceptando trabajos ocasionales y peligrosos.
la vida se volvía aún más inestable. La identidad ligada a la tierra se disolvía, la supervivencia se volvía diaria, inmediata, sin horizonte. El hambre en movimiento transformaba a las personas. Los cuerpos adelgazaban hasta volverse frágiles, los rostros se endurecían, las relaciones se volvían transitorias. Las familias se separaban, a veces para aumentar las probabilidades de que al menos alguien sobreviviera. El camino exigía decisiones rápidas y dolorosas, tomadas bajo presión constante. Aún así, marcharse no siempre era fracaso. En ocasiones, el viaje permitía atravesar la crisis, encontrar trabajo estacional, integrarse a otra comunidad, sobrevivir hasta que la escasez disminuyera. Pero incluso cuando funcionaba, dejaba cicatrices. El recuerdo del hambre caminada, del frío sin hogar, del rechazo, se quedaba grabado con la misma intensidad que el hambre misma. Así, el desplazamiento se convertía en una extensión de la dieta de la escasez, no añadía alimentos, pero cambiaba el escenario. Comer ya no dependía solo de lo que se tenía o se recolectaba, sino de dónde se estaba. El hambre empujaba a mover el cuerpo cuando ya no tenía fuerzas, a confiar en rutas inciertas, a negociar cada día con un mundo que no ofrecía garantías. Y mientras los pasos se perdían entre piedra, barro y viento, la comida seguía siendo una promesa frágil, siempre un poco más adelante, siempre un poco fuera de alcance. El primer cambio era la energía. El cuerpo aprendía a moverse menos, a hablar menos, a gastar lo justo. Cada gesto innecesario se sentía como una traición a la supervivencia. Caminar largas distancias, cargar peso, incluso mantenerse erguido durante demasiado tiempo se volvía costoso. El hambre enseñaba economía corporal antes de que existiera la palabra. Luego venía la pérdida visible. Las mejillas se hundían, los brazos se afinaban, las ropas colgaban como si ya no pertenecieran a ese cuerpo. La piel se volvía seca, opaca, a veces cubierta de manchas o heridas que tardaban en cerrar. El frío penetraba con mayor facilidad, porque la grasa protectora ya no estaba. El cuerpo, despojado, se volvía más vulnerable al entorno. La alimentación deficiente alteraba también la mente. Mareos, confusión, dificultad para concentrarse. El pensamiento se hacía corto, inmediato. Planificar a largo plazo resultaba casi imposible cuando el cuerpo reclamaba constantemente. Las decisiones se tomaban con urgencia, no siempre con claridad. El hambre no solo debilitaba, estrechaba el horizonte mental. Las enfermedades encontraban un terreno fértil. Infecciones leves se volvían graves. Una diarrea persistente, una fiebre mal atendida, un resfrío que no se iba podían convertirse en amenazas reales. El cuerpo, sin nutrientes suficientes, no tenía con qué defenderse. Y sin embargo, la gente seguía comiendo lo que podía, aunque supiera que no era suficiente, porque no había alternativa. Los niños sufrían estos cambios de manera más profunda. Sus cuerpos en crecimiento se adaptaban mal a la carencia. Crecían menos, enfermaban más, sobrevivían con secuelas visibles e invisibles. El hambre marcaba generaciones enteras, no solo individuos. La pobreza alimentaria no terminaba cuando volvía la comida, dejaba huellas duraderas. Aún así, el cuerpo no se rendía fácilmente. Existía una capacidad de adaptación asombrosa. El metabolismo se ralentizaba, el organismo aprendía a funcionar con lo mínimo. Personas que, en otro contexto, habrían colapsado, seguían caminando, trabajando lo indispensable, respirando. No era fortaleza heroica, era resistencia biológica básica, empujada al límite. La comida, en este estado, cumplía una función distinta. Ya no se esperaba que alimentara plenamente. Se esperaba que no dejara morir hoy. Un caldo caliente, una papilla amarga, un trozo duro masticado con paciencia podían no mejorar el estado general, pero ofrecían continuidad. Comer se volvía un acto de aplazamiento, no resolver, sino posponer el final. Este proceso no era lineal. Había días mejores y peores, jornadas en las que algo extra aparecía, un resto, una limosna, una raíz inesperada, y el cuerpo parecía responder con un leve repunte. Y otros días donde todo fallaba y la debilidad se imponía con brutalidad. La vida se medía en fluctuaciones mínimas. Así, el hambre prolongada reescribía la relación entre cuerpo y comida. Comer ya no era sinónimo de nutrirse, ni siquiera de saciarse. Era mantener una presencia mínima en el mundo, sostener el pulso un poco más, conservar la posibilidad, remota, incierta, de que la escasez terminara antes de que el cuerpo lo hiciera. Y mientras ese cuerpo transformado seguía avanzando, más lento, más frágil, más silencioso, la comida seguía siendo lo que siempre había sido en la vida del pobre medieval, no una garantía, sino una negociación diaria con la supervivencia. Las comidas se volvían previsibles en su pobreza. No había variedad que esperar, ni sorpresa posible. El mismo caldo aguado, la misma papilla espesa, el mismo trozo duro repartido con cuidado. Esa repetición no era solo consecuencia de la escasez, sino una estrategia. Reducir la expectativa reducía el sufrimiento. Saber que no habría más ayudaba a aceptar lo que había. Los horarios también se deformaban. Comer una vez al día, o incluso menos, se normalizaba. El cuerpo ajustaba su ritmo a esa carencia. El hambre aparecía con horarios propios, punzante al principio, luego más sorda, más difusa. La sensación no desaparecía,
pero se volvía parte del fondo constante de la experiencia. El estómago aprendía a callar por momentos, la mente a ignorarlo lo justo. Las conversaciones giraban menos en torno a lo que se comería y más a cómo estirar lo existente, que hervir primero, que guardar para después, que mezclar para que rinda más. La cocina se transformaba en un espacio de cálculo permanente, donde cada decisión era pequeña pero decisiva. No había margen para improvisaciones descuidadas, el error se pagaba con días de vacío. El gusto se alteraba. Sabores que antes habrían sido insoportables se volvían aceptables, incluso deseables. El amargor, la acidez, la textura fibrosa dejaban de ser defectos y pasaban a ser señales de que algo, cualquier cosa, había llegado a la boca. El paladar se educaba en la carencia. Comer dejaba de ser placer y se convertía en reconocimiento funcional. Esto entra, esto se traga. Esto mantiene en pie. Las generaciones más jóvenes crecían dentro de este marco. Para muchos niños pobres, no había recuerdo de abundancia. La dieta limitada no era una fase, era la única experiencia conocida. Esto moldeaba su relación futura con la comida, con el cuerpo, con el deseo. La escasez no se superaba mentalmente cuando mejoraban las condiciones. Seguía presente como memoria incorporada. Las festividades, cuando llegaban, marcaban contrastes dolorosos. Comer un poco más en una fecha señalada podía generar alegría, pero también una conciencia aguda de lo que faltaba el resto del año. Esos momentos no borraban la pobreza, la subrayaban. Volver a la rutina austera después era casi más difícil que nunca haber salido de ella. La costumbre del hambre también afectaba la percepción del tiempo. Los días se medían por comidas, no por horas. Cuando había algo caliente, el día parecía avanzar. Cuando no, se alargaba. El calendario se volvía corporal. El cuerpo era el reloj más preciso, marcando con debilidad creciente el paso de la escasez. Y aún así, dentro de esta adaptación forzada, persistía una voluntad mínima de sostener formas. Se seguía poniendo la mesa, aunque estuviera casi vacía. Se seguía compartiendo la olla, aunque no alcanzara. Estos gestos no alimentaban, pero preservaban humanidad. Eran una manera de decir, seguimos aquí, aunque todo se haya reducido. Así, la gente pobre de la Edad Media no solo comía menos, aprendía a vivir con menos sin desaparecer del todo. El hambre se convertía en costumbre, la costumbre en estructura, y esa estructura permitía atravesar periodos largos de carencia sin colapsar de inmediato. Pero esta adaptación tenía un costo invisible. Porque cuando el hambre se vuelve habitual, deja de alarmar. Y cuando deja de alarmar, puede avanzar más lejos, más profundo, sin resistencia. Ahí es donde la línea entre sobrevivir y apagarse lentamente se vuelve casi imperceptible, y donde la comida, o su ausencia, decide sin ruido quién continúa y quién no.